Buenos días, hoy me voy a ocupar de la cultura sexual, eso habla, eso goza. Borges nos dice que la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad no. La juventud de Freud se sitúa en el momento mismo en que la heterosexualidad y la homosexualidad eran evaluadas, estudiadas y consideradas socialmente fuera de la norma, es decir, perversiones. Entonces, cabe la pregunta que nos podemos formular: ¿cómo era evaluada la normalidad? ¿Cómo era pensada? En las parejas, por ejemplo, el vínculo se basaba en la conservación de la especie, es decir, fundamentalmente en tener hijos y sostener una tierna amistad. En la época había tres significativas instituciones que se opusieron al despertar de la cultura sexual, a lo homo, hetero y a la cultura autoerótica. A saber, la moral caballeresca de los caballeros, la clerical y la médica. Cabe entonces una pregunta: ¿cuál era el amor? ¿Qué concepción del amor era propia de la época caballeresca? Sin duda el amor cortés trabajado por Lacan, que implicaba una formación de compromiso entre el deseo erótico y el espiritual, que oficia de suplencia de la carencia de relación sexual. Lacan nos dice que no hay relación sexual. En consecuencia, ante esta ausencia, se fingía que era el sujeto quien ponía obstáculos, operaba de resistencia. Pero me pregunto hoy en los adolescentes tempranos y las redes sociales si hay un retorno a una especie de amor cortés como respuesta a esta no relación sexual. Más bien diría que quedan inmersos, sumergidos en un gozo autoerótico o gozo idiota en términos de Lacan, y este gozo idiota en el sentido de la etimología griega idiotez, ignorante, capturado en las redes del lenguaje, retorno ahora a la historia de la cultura sexual. En los hospitales de Francia, estudiados por Louis Tim, un historiador y filósofo, se encontraron afiches que ofrecían una cura tanto para heterosexuales como para homosexuales, pensados, indagados como depravados mentales. En el texto La invención de la heterosexualidad, el historiador Jonathan Netz-Katz indaga, estudia la constitución del término heterosexualidad y ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué hallazgo? Que en la época de Freud y aún décadas antes se designaba con el término heterosexualidad una enfermedad psíquica que los médicos procuraban curar. Intentaban resolver eso que para ellos era un problema. Aquí no se equiparaba lo heterosexual con sexo normal, sino con una perversión. Esta es una definición que duró en la cultura de la clase media hasta la década de 1920, es decir, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Hacia 1893, Charles Hughes, un médico del Hospital San Luis, considera que era posible un tratamiento médico que vuelva a traer la razón y los sentimientos a la normalidad, y que el homo y el heterosexual puedan volverse seres humanos, es decir, que en la época no se los consideraba seres humanos, con inclinaciones eróticas naturales y pulsiones normales.
Nos es consabido que la reproducción heterosexual posibilita la conservación de la especie. Pero la cultura heterosexual, homosexual y las atipias posicionales, encubiertas o no, requieren de un trabajo pulsional de construcción, de constitución. Y desde luego no hay posibilidad de que se arme un modelo universal o de pensamiento único, ¿no? El estudio de los diccionarios de la época confirman todo esto que estoy comentando. En 1901, el Dorland's Medical Dictionary definía la heterosexualidad en estos términos. Apetito sexual anormal o pervertido por el otro sexo. Apetito sexual normal o pervertido por el otro sexo. En 1923, el New International Dictionary de Merriam-Webster indicaba heterosexualidad, definía la heterosexualidad como una pasión sexual mórbida por una persona del sexo opuesto. Nada más ni nada menos que el Merriam-Webster, ¿no? En el filósofo Tin encontramos que afirma que hacia fines del 1800 se diferenciaban tres clases de sujetos, de individuos. Los homosexuales, que sentían una atracción enfermiza por las personas del mismo sexo, los heterosexuales, que experimentaban una atracción enfermiza por las personas del sexo opuesto, las personas normales, que no hacen de la sexualidad una práctica autónoma, es decir, autónoma con relación a la conservación de la especie, esto de tener hijos, ¿no? Que dentro de lo posible se casan, tienen hijos y sienten una profunda y sincera amistad por su partener. Se trata de personas del sexo opuesto, ¿no? No obstante, los investigadores dejaron de lado este paradigma de los tres elementos, los normales, los heterosexuales y los homosexuales, para privilegiar un modelo, un paradigma de dos elementos, los heterosexuales, que pasaron a ser normales, y los homosexuales, que fueron o persistieron en ser o se persistió en considerarlos en el terreno de la patología. Reitero, la palabra heterosexualidad ya no se refería a una desviación patológica, sino, y por el contrario, a la norma asociada, a lo establecido culturalmente. Hoy en gran parte de la comunidad, ambas posiciones, la heterosexual y la homosexual, no son consideradas patológicas, es decir, ya no son consideradas patológicas, y tampoco se piensa que exista una posición normal, no se evalúa una posición normal. Y para el psicoanálisis, ya para ir concluyendo, ¿cuál es la concepción del psicoanálisis? Puedo decir que el hombre y la mujer son enigmas. Son enigmas para el psicoanálisis, imposibles de despejar. Para Freud y Lacan, la masculinidad y la feminidad implican una incógnita antitética, un enigma dialécticamente imposible de resolver. Nunca se va a encontrar una solución a esto, puesto que en psicoanálisis eso habla, eso goza. En otras palabras, algo que desconocemos, nos habla y goza, algo que nos es ajeno y extraño, y a la vez neutro e impersonal. Bueno, esto es todo. Gracias.